Muchas gracias, buenos días. El objetivo de esta modesta contribución, por un lado, es dar a conocer o recordar, por ya conocidos o ya sabidos, determinadas fuentes documentales que se custodian en el Archivo Real y General de Navarra y que son fundamentales para conocer todo lo ocurrido en 1522 con la toma de Maya, fuentes que al mismo tiempo han sido objeto de trabajos de organización y de descripción e incluso de digitalización en el archivo en los últimos años. Y por otro lado, el objetivo también es poner en relación estas fuentes con otras más avanzadas del siglo XVI, con relación también a la memoria, al concepto de memoria, entendida esta no como una forma artificial de reencontrarse con un pasado lejano, con un pasado ajeno en cuanto no vivido, sino como la capacidad de los protagonistas de aquellos hechos, en todo caso, de retener y de recordar lo vivido y de transmitir esas vivencias a las generaciones venideras. Hoy en día se habla mucho de la participación de los navarros en la defensa de Maya, en la defensa de Amaiur, pero poco se dice del lugar que ocuparon otros navarros en este episodio, porque muchos de ellos se situaron no en la defensa del castillo, sino en el ataque, formando parte de las tropas del virrey conde de Miranda. Esta es una situación de división pues que nos lleva como historiadores a preguntarnos el por qué se llega a este momento, quiénes y cuántos fueron esos soldados navarros, qué motivos les llevaron a situarse fuera de los muros de Maya y el tema con el que quería terminar mi intervención, qué pensaban sus descendientes, los descendientes de las gestas que protagonizaron sus antepasados de ello, si es que pensaron, si es que llegaron a pensar algo. Bien, las fuentes documentales que nos permiten conocer qué ocurrió en 1522 denominan a este episodio como la toma de Maya o, para ser más concreto, más estrictos, como la jornada de la toma del castillo de Maya o la jornada de la toma de la fortaleza de Maya. Como bien saben, se trata de un acontecimiento importante en la historia de Navarra, un acontecimiento perfectamente conocido por la historiografía, que cuenta con reputados expertos, algunos de ellos presentes hoy aquí, lo cual me exime pues, de adentrarme en todo lo relacionado con el desarrollo de los hechos de la toma de Maya, cosa que son, creo yo, harto sabidas por todo el público. Sí que convendría aclarar que esa frase lapidaria de toma de Maya que se repite hasta la saciedad en la información se refiere lógicamente al episodio de 1522, pero que también hay que preguntarse que hubo otras tomas de Maya. En esos últimos 10 años, desde la conquista del reino, hubo distintos momentos de participación navarra desde ambos frentes, en uno y en otro lado, y el más reciente, a la de 1522, fue precisamente esa otra toma de Maya producida después de la batalla de Noain, en septiembre del 21, cuando pues los papeles se invirtieron. Son las tropas, en ese momento, francesas y agramontesas las que protagonizan la toma de Maya, al contrario de lo que va a ocurrir unos meses después, 10 meses después, en el episodio objeto de esta intervención de 1522. Bueno, en mi condición de historiador y de archivero me interesa también destacar la importancia, como decía al principio, de los proyectos archivísticos que realizan las instituciones para dar a conocer documentos que de otra manera seguirían ocultos en parte en sus legajos. Esa es la forma que tiene de contribuir los equipamientos archivísticos, en este caso, a los avances de la investigación científica y al mejor conocimiento de la historia de nuestro pasado. En mi aportación, precisamente, pues me voy a centrar en dos conjuntos documentales principales que han sido objeto de organización reciente, novedosa, en estos últimos años en la institución. El primero de ellos, muy conocido, el Fondo Documental Juan Rena, que es, como bien saben, pues el pagador real, personaje de la máxima confianza de la corona castellana, y que gracias a su documentación contable para el episodio de Maya nos permite conocer con sumo detalle los pagos realizados pues, por el envío de mensajeros, de espías, de comunicaciones, los pagos por los servicios militares extraordinarios prestados por aquellos navarros que fueron reclutados, los pagos por todo lo relacionado con los bastimentos, tanto con la toma como con el traslado de los mismos, y los pagos también con la artillería que fue necesario, como bien saben, trasladar por el puerto de Velate hasta los muros de Maya.
Y en segundo lugar, bueno, pues ese otro conjunto documental importantísimo cuya catalogación precisamente terminó el año pasado, después de casi 30 años de trabajo, que es el conocido como Tribunales Reales, en referencia a los fondos de Consejo Real de Navarra y Corte Mayor de Navarra, por su documentación procesal, y en concreto de toda esa documentación procesal lo que me interesa destacar en esta intervención son los pleitos de reconocimiento de hidalguía, los pleitos de concesión de cédula de acostamiento, es decir, todos los pleitos incoados por aquellos navarros que vieron necesario demostrar o que la Administración confirmase o reconociese, mejor dicho, su condición infanzona, su condición hidalga o su condición nobiliaria, que de alguna forma se había puesto en entredicho. Bien, el hecho de que el episodio del Castillo de Maya de 1522, en ese episodio hubiera navarros dentro defendiéndolo y navarros fuera atacándolo, es, como se imaginarán, tremendamente significativo, y lo hemos visto un poco a lo largo de la sesión de hoy, porque vuelve a incidir un poco en esa misma idea, y porque esa doble división pues, evidencia pues, algo evidente, ¿no?, en esta sociedad navarra, ese eterno problema de la conflictividad social, que era, en la línea que mantiene el profesor Floristan Mizcoz, el verdadero problema del Reino de Navarra en aquellos momentos, muy por encima de otros problemas como el de la legitimidad. Y precisamente, desde mi punto de vista, el escenario de Maya o el episodio de Maya es un escenario tremendamente significativo y privilegiado para el historiador a la hora de adentrarse en la cruda realidad de ese enfrentamiento entre las dos parcialidades, ¿no? Y esto es así gracias precisamente a esas fuentes documentales a las que he hecho referencia y que las veremos a continuación, cómo son tremendamente ricas y explícitas a la hora de identificar a unos y a otros y en posicionarlos. Creo que, además, esa es la gran diferencia con respecto a otros momentos de colisión que hubo en esa intensa década iniciada en 1512, o incluso en otros momentos, ya si nos retrotraemos hasta 1451, al comienzo del enfrentamiento, pues desde mi punto de vista, como digo, el episodio de Maya, debido a esas fuentes documentales, ofrece una situación privilegiada para observar esa tremenda ruptura de la sociedad navarra. Bien, no me voy a detener en describir la ofensiva dirigida por el virrey de Navarra, primero porque no hay tiempo y segundo porque bueno, se trataría de repetir línea por línea lo que ya han dicho hasta la saciedad pues muchísimos expertos, que los hay en el tema, y que han conseguido describir pues el desarrollo de los hechos con total minuciosidad. Pero sí me parece interesante centrarnos en la movilización de esos efectivos navarros que se situaron, como decía al principio, fuera de los muros de Maya. Hubo una orden de movilización, un llamamiento a los capitanes a guerra. Ya saben que los capitanes a guerra eran señores nobles, personajes palacianos de Navarra, que tenían la capacidad de convocar a las milicias de su territorio mediante el procedimiento del apellido. Sabemos que, gracias a esa documentación, que ya desde el 28 de junio se empezaron a enviar por parte del virrey de Navarra mensajeros a distintos puntos de Navarra para realizar esa convocatoria. Y en esos llamamientos, bueno, pues ya se incluían multas para los rebeldes. Se preveía efectivamente que la población que había sido convocada, pues no toda ella iba a acudir al llamamiento del virrey, y de hecho tenemos incluso noticias de milicianos pues, que abandonaron al tiempo, o que ni siquiera fueron desplazados, ni siquiera fueron convocados, o que incluso fueron multados. Hay noticia de alguna multa por aquellos que de alguna forma mostraron su insumisión a esa orden de movilización. La movilización fue inmediata. Las fechas, sobre todo, nos hablan de una movilización entre los días 5 y 25 de julio, es decir, el 5 de julio empezaron ya a movilizarse esos capitanes a guerra con las milicias de sus territorios para acudir a Maya. En otros casos sabemos que incluso unos días antes, desde el 30 de junio, pero sí que hasta el 25 de julio, es decir, justamente unos días después de tomado el castillo. Y también la documentación nos habla pues, de un pago completo. Gracias a eso conocemos con detalle los hechos, porque hubo una documentación contable mediante la cual se pagó completamente el desplazamiento de estos soldados, ¿no? Se hizo un alarde al día siguiente de la toma del castillo, y todos los movilizados fueron pagados con arreglo a lo que estaba previsto, unos 28 maravedís
por día, salvo los 3 primeros días de su desplazamiento, porque según el fuero, esos 3 primeros días corrían a cuenta de cada uno y el rey solo tenía obligación de pagar, tenía obligación de pagar a continuación del cuarto día, ¿no? También sabemos por la documentación que, dependiendo de la procedencia de algunos de los desplazados, de algunos de los convocados, incluso se les pagaron incluso 1 o 2 días más para garantizar el regreso a sus hogares. Los plazos de los pagos, después del alarde se realizó una nómina de pago el 21 de julio, prácticamente a todos los que habían sido reclutados, y luego también tenemos retrasos en algunos para completar los pagos que se fueron produciendo a lo largo del resto del mes de julio de ese año, el mes de agosto, e incluso hay algunos retrasos que llegan en el pago a estas soldadas que llegan incluso a los años 1523 y 1524. La movilización de estos efectivos navarros para la toma de la fortaleza fue rápida, como pueden ver, y fue todo un éxito. Desde mi punto de vista, el éxito no estriba tanto en esas cuestiones logísticas como es, por ejemplo, las multas dictadas para los que se opusieran o el pago de la movilización, porque esas movilizaciones, por supuesto, siempre había que costearlas. Desde mi punto de vista, el éxito de esta convocatoria o de este reclutamiento tan urgente fue debido a los beamonteses, quiero decir, a la movilización de la nobleza beamontesa que se presentó prácticamente al unísono al llamamiento del conde de Miranda y no olvidemos al llamamiento de su jefe de filas, que no es otro que el condestable de Navarra, el conde de Lerín, mano derecha del virrey en la campaña de Maya. Hay que entender que los lazos de fidelidad, los lazos familiares que se han venido tejiendo durante generaciones, en ese momento, de alguna forma hicieron que toda la facción beamontesa se pusiera de inmediato en movimiento. ¿Quiénes fueron los destinatarios? Lo cual nos ayudaría a saber realmente si fueron convocados solamente los beamonteses o otro tipo de nobles. Sabemos que esas órdenes de reclutamiento se enviaron a muchos puntos de Navarra, pero, según vemos en la documentación, especialmente a aquellos valles, a aquellos lugares en los que la movilización del palaciano del lugar estaba asegurada, debido a su fidelidad beamontesa. También vemos que se enviaron a otros destinatarios o que bien no contestaron o que directamente no acudieron. Las merindades, las órdenes de reclutamiento se dirigieron especialmente a la merindad de las montañas, a la merindad de Sangüesa y a los valles septentrionales de las merindades de Tierra Estella y de Olite. Bien, de lo que no hay duda es, como decía antes, que los capitanes que acudieron a Maya, a esa convocatoria, fueron en su mayoría nobles beamonteses, señores de palacios, que actuaban como capitanes a guerra de sus respectivos territorios y que se ocuparon de movilizar a sus gentes. Sabemos también de algún caudillo beamontés que, en comparación con otras convocatorias posteriores, como la de 1542, no aparece en esta, en la de Maya, en la de 1522. No sabemos muy bien los motivos, a un caudillo importante del bando beamontes, pero prácticamente los principales señores en torno al conde de Lerín sí que son los que acudieron. Gracias a esa documentación contable podemos calcular que el total de los navarros reclutados por orden del virrey fue aproximadamente de unos 2.300. Son cifras redondeadas que ofrece mi colega también archivero, Pello Monteano, que es el que ha hilvanado, ha desarrollado con más detalle este tipo de cuestiones en base a las soldadas que se pagaron, y son cálculos efectivamente correctos, ¿no? Es la virtud que tiene la documentación contable, que es muy precisa a la hora de señalar este tipo de cuestiones. En total, como digo, se movilizaron 34 capitanes a guerra, que llevaron sus correspondientes comitivas de distintos tamaños, algunas más importantes, algunas realmente muy testimoniales, y aparte de ellos, de estos 34 capitanes beamonteses, junto con sus comitivas, también sabemos que acudieron 11 caballeros beamonteses por su cuenta, de alguna forma sin una comitiva específica, seguramente que con su séquito de confianza, pero acudieron en persona y fueron abonados en persona. En total, esa cifra un poco redondeada, que no es del todo completa, de unos 2.300 navarros. Y vamos a verlo, no sé si se verá bien un poco en la pantalla, vamos a ver un poquito por merindades en qué consistió esta movilización.
tenemos en el caso de las montañas, en esta página, en la primera columna, bueno, pues distintos señores beamonteses que actúan como capitanes a guerra de sus territorios, y vemos pues, que algunos consiguieron movilizar un número importante de milicianos de sus territorios. Por ejemplo, el señor de Andueza, 138 milicianos del Valle de Larraón, de Araiz y de las vías de Leiza y Areso, o el señor joven del Palacio de Arbizu, pues de la Burunda, de Araquil, de la Tierra de Aranaz y de la villa de Charri-Aranaz, 108 personas. También acudió su padre, el señor viejo de Arbizu. De Asiai, por ejemplo, la Cendea de Olza, Iza y Answain, 148 personas. En fin, vamos viendo un poco pues, todos los capitanes, el señor de Lío, el señor de Olcoz, el señor de Echaide, el alcalde de Sant Esteban. En algunos casos no menciona la procedencia, dice gente a su cargo, compañeros a su cargo, pues hay que entender pues, gentes de su confianza, de su territorio. Y aquí al final, en las últimas columnas, vemos a esos caballeros que acuden en solitario, pues, señor de Ozcurra, Miguel de Arbizu, señor de Arizcún, pero que realmente no fueron invitados, por de alguna forma, a convocar a sus milicias. En el caso de la Merindad de Sangüesa, que es la segunda gran aportación a este ejército, tenemos por un lado, como vemos, los capitanes y la procedencia de sus tropas. Pues ya ven, pues Valles de Uncite, Aranguren, Oroiz, Monreal, con el señor Dotano, Valle de Hues con Lanzarote de Gorraiz, el señor de Gorraiz, Valle de Erro, con el señor de Ureta, en fin, Capitán Dona María, con la gente de 185 personas nada más, del Valle de Lónguida y de la Vía de Aoiz, en fin, destaca también la aportación del Valle de Roncal, convocados por el comisario Sancho de Alvear, que movilizó a unas 252 personas, en fin, señor de Mendinueta, y otros, al final, pues estos señores que actúan en solitario, señor de Ripalda, señor de Arce. En el caso de Tierra Estella, pues ya vemos que la convocatoria fue más limitada a los valles del norte y acudieron del Valle de Goñi, el señor de Goñi, y del Valle de Guesaraz, Yerri y de Mendigorría, pues Francés de Lodosa, capitán, señor de Sarria. Y bueno, pues también de Olite vemos la aportación de Valdorba a través del señor del Palacio de Unzué, y de Tudela pues también una aportación testimonial. Por último, bueno, los Monteros Reales y también una comitiva de una compañía dirigida por Bernal Cruzat con remisionados navarros, que realmente tampoco sabemos cuántos fueron, pero lógicamente los remisionados que, como bien saben, estaban exentos de pago de cuarteles precisamente por tener a disposición del rey, por estar preparados con caballo y armas para presentarse a cualquier convocatoria de este tipo. Había traído, no sé si dará tiempo, para enseñar estos documentos que nos permiten saber a ciencia cierta el nombre y apellidos de todos estos movilizados. Y vamos a ver si se carga. Sí, bueno, parece que ha sido más sencillo de lo que pensaba. Esta es una ficha de archivo abierto, que es la aplicación que tiene el Archivo de Navarra en la que cuelga los documentos que están digitalizados para la consulta por parte de la ciudadanía. Y aquí se lo está pensando. Vamos a ver si lo hace. Le abro una ventana, una nueva pestaña. Sí, entonces vamos a ver aquí la imagen digitalizada, lo ven en pantalla. Ah, no se ve, entonces tengo que hacer algo. Pues no. Compartir pantalla será un nuevo, lo abierto como un nuevo archivo, hay que compartir pantalla en lugar de compartir el PowerPoint. Yo lo estoy viendo en mi pantalla, pero ¿y eso cómo se hace, compartir pantalla? Estamos compartiendo. Vale. Estamos compartiendo Vale. desde aquí. Vale. Ese. Luego tendremos que volver. Sí. No, pues no sale. No sale. Bueno, pues, No, eso está ahí. pues entonces nada, nos olvidamos de la visualización del documento. Vale, porque No, pero estaba... entonces si cerramos, si minimizamos el... ¿O lo cerramos a Florence? Sí, pero Florence ahora mismo no está conectada. Pues ¿Minimiza esto? ¿lo minimizo o directamente lo...? No, pues es igual, no pasa nada. Me parece interesante porque se viera un poquito el documento, pero no es necesario. Cortando la dirección y poniéndola en el navegador directamente, minimizando esto. No, sí, aquí ya se ve, pero... No, ya, es y igual. ahora control S conseguir pantalla, ¿no? Es igual, vamos a continuar donde estábamos y ya está, que era en el PowerPoint que estábamos, yo creo que aquí, ¿no? Yo no lo estoy viendo, pero... Como no lo pegues en el PowerPoint. Aquí, ¿verdad? Sí,
No, quería enseñar un documento de estos en el que aparecen, eran una serie de libranzas en el que aparece efectivamente los pagos a estos señores. Incluso algunos de ellos contienen cartas de poder en la cual, por ejemplo, la que iba a enseñar era la de los milicianos de Roncal, en la que esos 252 vecinos de Roncal aparecen con su nombre y apellidos, dando poder a Sancho de Alvear para que cobre las restanzas que quedaban de su participación en Maya. Lo mismo pues, con estas siguientes, como la del señor de Andueza o como la de Jorge de Arbizu. Pero bueno, vamos a seguir. Bien. Conocemos el desarrollo de la operación, conocemos los pormenores del ataque, conocemos la suerte de los vencidos, como bien saben, trágica para algunos de ellos, pero bueno, en mi caso no me voy a detener en ello por ser cuestión harto sabida, pero sí que me llego a preguntar, o creo que cabría preguntarse, cómo vivieron esos navarros su participación en el ataque al castillo, ¿no? Una participación que, a tenor de lo que menciona Diego Ramírez Dávalos de la Piscina en una crónica que escribió pocos años después de los sucesos, dice pues, no, porque resultó decisiva, ¿no? en esa toma, la participación de esos navarros. El problema de las crónicas es que son, ofrecen una información muy superficial sobre aspectos que nos interesaría destacar, y en este caso pues, tampoco podemos especular sobre esas vivencias de estos participantes. Y no me refiero tanto a los integrantes de las milicias, porque al fin y al cabo eran gentes de los señoríos de estos capitanes. También sabemos que hubo agramonteses que fueron convocados y tuvieron que movilizarse por obligación. Me refiero sobre todo a los caudillos, a esos capitanes, a esos 34 capitanes beamonteses, que fueron los que acudieron con sus milicias ante los muros de Maya, que ejercieron como capitanes a guerra, que eran señores de la tierra, señores de la guerra. Y algunos de ellos, no se olvide, enemigos acérrimos de algunos de los que se parapetaban dentro de los muros del castillo de Maya. Me parece importante tratar de averiguar qué pensaron ellos de todo aquello, si es que pensaron algo, ¿no? Y realmente sí que es posible, no saberlo, por supuesto, es muy difícil, pero sí que es posible aproximarse a esas vivencias. ¿Y cómo? Bueno, pues confrontando estos datos que hemos visto, estos datos fríos contables que nos permiten saber a ciencia cierta quién estuvo y quién dejó de estar en 1522 frente a los muros de Maya, compararlos con otros documentos de 2, 3 e incluso 4 generaciones más adelante, que son los procesos, como he comentado antes, los procesos judiciales de reconocimiento de hidalguía, los procesos en los cuales descendientes de estos capitanes solicitaron el reconocimiento a su hidalguía y alegaron méritos de sus antepasados, porque estos datos demuestran que aquellos protagonistas de la toma de Maya transmitieron sus vivencias a sus hijos, a sus nietos, a sus descendientes. Y en esos pleitos, al rememorar sus gestas pasadas, los hechos de armas en los que habían participado sus antepasados, hilaron sus descendientes las acciones que habían protagonizado al servicio de la monarquía española. Decían, en tiempos de guerra, y contaban un poco esa relación de méritos de sus antepasados, ¿no? Ellos habían estado allí, esos capitanes beamonteses, desde el primer momento, formando parte de las tropas del virrey, y junto con su jefe de filas, el condestable de Navarra. Y décadas después, estos hechos, que se habían transmitido a su círculo, a su gente, se habían engarzado en esa memoria familiar, se había creado una memoria de linaje, como un recuerdo digno de ser manifestado y conocido por todos, y que incluso se llegó a utilizar como elemento acreditativo de la nobleza de ese linaje. Y cuando hubo que manifestarlo, como en los pleitos de hidalguía que ahora vamos a ver, no tuvieron ningún reparo en hacerlo. Y vamos a dejar hablar a esas fuentes para que veamos efectivamente cómo esa memoria familiar trasciende distintas generaciones. Vamos a ir un poco por merindades, tampoco me quiero alargar mucho porque ya es la una, pero por ejemplo, bueno, unos extractos de estos pleitos de hidalguía relacionados con aquellos capitanes a guerra, pues vemos en este caso descendientes del señor de Arbizu, como recuerdan que aquel Jorge que hemos visto antes, señalado en 1522 de Arbizu, pues participó en la toma del castillo de Maya. O como el señor de Lío, Esparza y Artieda, efectivamente recordaba cómo su abuelo paterno, Lope de Lío, había participado en la toma del castillo de Maya. O como estos
Estos Iturbide, en este caso, no participaron en la toma, pero sí que comenta cómo su abuelo materno, Simón de Iturbide, que era señor del Palacio de Cabo de Armería de Irurita, murió en la defensa del castillo de Maya contra los franceses, es decir, en noviembre del 21, antes de los hechos que hemos relatado aquí. O como, por ejemplo, en 1575, el señor del Palacio de Cabo de Armería de Arrayoz, también, sus descendientes, su nieto, dice mi abuelo, el abuelo de mi parte, en la que dice como que se hizo derribar y tomar el castillo de Maya teniendo los franceses. En este caso, curiosamente, no tenemos testimonio de 1522 de que hubiera participado el señor del Palacio de Arrayoz. En este caso, es una vía indirecta. Más casos de la Merindad de Pamplona, de las montañas, pues este pleito de 1573, en el que el señor de los palacios de Cabo de Armería de Iturín y de Urilegui de Araiz, pues también habla de cómo sus antepasados habían participado en la conquista del castillo de Maya. Claro, relatan otros episodios, como ven también a continuación, que no me voy a detener en ellos. O en 1634 ya vamos por camino de la cuarta generación, como recuerdan también, bueno, en este caso también son Iturbide, y dice como mi rebisabuelo, o sea, su tatarabuelo, primer alcalde perpetuo que fue del dicho Valle de Baztán, lo prendieron los franceses asistiendo a la defensa de la frontera con Francia y cerco del castillo de Maya, socorro de Sant Esteban, y murió en Francia estando preso. Es uno descendiente de los Iturbide. En Sangüesa lo mismo, el Lanzarote de Gorraiz, señor del Palacio de Gorraiz, aquí vemos cómo efectivamente participó en la toma de las fortalezas de Maya, lo hemos visto en las nóminas de 1522. El señor del Palacio de Torres del Orz, que no aparece en la documentación de Rena, pero aquí pues parece que él, sus descendientes sí que tenían claro que había participado en la toma del castillo de Maya. El señor de Rípodas, que también sabemos que participó, pues, también se comentaba como protagonizó también ese asalto. Seguimos en Sangüesa, hay muchísimos testimonios. Este es de los Torreblanca de Urrotvilla, que también cuentan, bueno, aquí hacen una relación increíble de todos sus méritos y de servicios a la corona española, tanto contra Asparrot en la batalla de Noailles, en las comunidades, en fin, y también en la toma de Maya, por supuesto. En este caso tenemos el señor del Palacio de Larangoz y Alzorriz, también como cuenta cómo su abuelo materno, Martín de Agorreta, fue alférez en Fuenterrabía y participó en la batalla de Noailles y en la toma de Maya. En este caso tenemos el señor del Palacio de Muzué, que efectivamente hemos visto antes, no nos hemos detenido, pero sí que aparecía. El bisabuelo de mi parte se halló en la toma del puerto de Maya sirviendo como capitán con 200 hombres de la valle de Orba o Aldorba, y así bien en la batalla de Noailles se halló como capitán de la dicha valle con el mismo número de gente. En este caso, el señor de Ripalda, lo mismo, habla de sus antepasados, participando en la toma de Maya, donde fue herido por los franceses. Son todo relaciones a esos capitanes a guerra que hemos visto en la documentación de 1522. En este caso, el señor de Sarria, cuyo abuelo era francés de Lodosa, y aquí dice, como su dicho abuelo, bueno, mejor en este caso su bisabuelo, aquí lo vemos que después... La persona de su bisabuelo, de mucha calidad y parte de servicios, lo nombró por capitán de la gente de la dicha villa en la jornada sobre el castillo de Maya y llegó con gente al dicho castillo de Maya capitaneándola, como consta, y también apercibió gente de los valles de Goñi, Guesalaz, Yerri y Mañero. Bueno, sabemos realmente que él capitaneó a la gente de Guesalaz y Yerri, a los valles de Goñi, los capitaneó el señor de Goñi, pero bueno, teniendo en cuenta que estamos hablando de 1616, realmente es una información, una memoria pues bastante precisa, ¿no? También. En el caso de Tudela o de la Merindad de la Ribera solo tenemos un caso, habrá más, yo es los que he ido pescando poco a poco porque hay un trabajo para hacer a continuación. Y realmente, pues como ven, pues, de los más de 1000 procesos judiciales de reconocimiento de hidalguía, pues yendo a buscar aquellos en los que sabemos que son descendientes de aquellos capitanes, ellos no tuvieron ningún problema en alegar ese tipo de cuestiones, ¿no? Trazándose una línea sólida que vinculaba a ellos presentes, a los que reivindicaban esa memoria con sus antepasados a través de hechos y de acciones que ellos mismos consideraron memorables en el sentido de dignas de memoria y dignas de ser recordadas. Muchas gracias.